6 de la mañana, 3 minutos. A esta hora tenemos uno de los analistas de la actividad diaria en nuestro país, especialmente la actividad política, más serios, más contundentes de pronto en sus comentarios y toca temas álgidos permanentemente en su columna diaria, en sus publicaciones de X. Mire, las últimas, las más recientes, tiene que ver con el sistema de salud titulado La fila de la muerte. La propuesta de abstención activa en contra de la consulta petrista y la más reciente creo que es la de las elecciones del 2026, el regreso de las ideas de la libertad en Colombia. Tres temas bien interesantes, doctor José Obdulio Gaviria, con los muy buenos días. Habíamos pasado un informe y reproducido algo de lo que el programa Séptimo Día denunció anoche, de lo que está sucediendo con la prestación del servicio, el suministro de medicinas, en fin, y es verdaderamente alarmante, doctor José Obdulio, sobre esto. Comencemos por ahí, el tema de sobre todo el suministro de medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas y graves. Sí, hay que sintetizar la idea de Petro, de su ministra Corcho, de los socialistas en todo el mundo, y es que para ellos la salud, comillas, no es un negocio, debe ser una actividad estatal, no puede ser un bien económico, debe ser una actividad, un servicio gratuito, no les importa quién lo financie. Entonces, hasta 1993, Colombia tenía ese sistema, era el del seguro social, el de los hospitales de caridad y los hospitales públicos. Sí. Obviamente no teníamos salud, cualquier enfermedad catastrófica era una ruina para las familias. En 1993 se construyó un sistema muy inteligente, ejemplo en el mundo, que produjo una gran inversión público-privada en hospitales. Ejemplo, en América Latina, que tiene 600 millones de habitantes, Colombia 50, en el índice de los mejores hospitales, cuando se contabilizan los 10 primeros, 5 son colombianos. Si se contabilizan 20, 10 son colombianos. Si se contabilizan 30, 15 son colombianos. Eso es un sistema de la ley 100 que permite que mucha gente contribuya, quienes no tienen con qué contribuir, se les subsidia y el Estado ajusta las cuentas. Para ello se creó un sistema de capitación que decía, el Estado establece para las aseguradoras una determinada cifra que será garantía de que esas EPS aseguradoras les paguen a estos hospitales y a múltiples hospitales y unidades de servicio. Ya eso no funciona. O sea, la reforma a la salud con la tesis del chuchuchú, la tesis de evidenciar la crisis de la ministra, entró realmente en crisis. Las unidades de salud más importantes del país anuncian que la cifra de deudas por parte de las EPS y del conjunto de los que deben pagar, comenzando por el Estado, es de magnitudes que ni siquiera uno ya sabe escribir, de billones de pesos. Es decir, la reforma ya está en marcha. Sí, es una forma de implementarla, ¿no? A la brava, provocando inclusive la crisis del mismo sector, pero lo más grave de todo es que hay personas que ya han perdido la vida, hay personas que tienen enfermedades catastróficas, que están en tratamientos contra cualquier tipo de cáncer, diálisis en el tema renal, en fin, es que el panorama es verdaderamente dramático. Pero adicionalmente, la mayoría de las EPS están intervenidas por el gobierno, o sea, es el mismo gobierno que las está manejando y el mismo gobierno que de alguna manera les provoca la crisis, ¿no? Sí, las interviene para peor. Es decir, aquí en Antioquia, por ejemplo, tenemos una empresa de EPS que es de propiedad del distrito
del departamento y de una caja de compensación cuyo manejo es incuestionable y siempre muy eficiente, que se llama Confama. Claro, La intervinieron, claro. y Sí. entonces todos los indicadores van para atrás. Incluso el gobernador de Antioquia ha estado proponiéndole a sus socios que hablen con la superintendencia para que devuelva la EPS y que el distrito y el departamento y la caja de compensación garanticen a los prestadores mediante intervención directa de sus presupuestos el pago de las obligaciones para que renazcan por lo menos los servicios de esa empresa de aseguramiento que se llama Sabia Salud. Así de grave es la cosa. Sí, el tema de la intervención del gobierno de estas entidades EPS también se está dando en el sector energético. Aquí el caso de Aire, por ejemplo, en la prestación del servicio de energía o la comercialización, también está intervenida con fines de liquidación, dice textualmente. Esta figura de la intervención no la está utilizando el gobierno de Gustavo Petro como una figura de expropiación sin tener que lanzar la frasecita que lanzaba Chávez. Sí, porque recordemos, insistamos en este principio del petrismo, del comunismo, del marxismo, del socialismo, del petrosantismo, con su el número 3, Claudia López. Todos ellos son intervención estatal. Dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. Nada, sí. Y una odio cerval a todo lo que sea actividad empresarial libre y que además tenga objeto lucrativo. Y entonces van por ellos en la salud, van por ellos en el tema laboral, por ejemplo, y van por ellos en actividades energéticas, en actividades de hidrocarburos y en todos los etcéteras que se puedan considerar. No sé si usted recordará una frase de Plinio Apuleyo Mendoza que decía que la peor forma de capitalismo es el capitalismo totalitario del Estado, haciendo referencia al comunismo, ¿no? Exactamente, y que además va acompañado siempre de pérdida de las libertades, porque no estamos hablando aquí de pérdida de las libertades de los empresarios, ¿no? Es pérdida de libertades sobre todo de los usuarios, es decir, de los ciudadanos, y además la política se va convirtiendo también en un infierno en donde solo el partido único tiene derecho a hablar, a decidir y a gobernar. Además, yo no entiendo por qué no tenemos claridad, por cuando se persigue a la empresa privada, realmente se está persiguiendo a unos ciudadanos que ejercen una actividad industrial, comercial, de servicios, en fin, de cualquier índole, y son en Colombia la mayoría, el 90% son microempresas. Es decir, ni siquiera para decir que son los multimillonarios del país, ¿no? Sin que eso tuviese también ningún problema del que los multimillonarios tengan todas las condiciones para ejercer bien por supuesto, su oferta de servicios. Le quiero contar esto. Los empresarios, los chiquiticos o micros, los pequeños, los medianos y los grandes, cuando actúan, ofrecen a la sociedad bienes y servicios que favorecen todas sus condiciones de vida. Por ejemplo, ¿qué harían? Piensen ustedes, los oyentes, ¿qué haríamos hoy los colombianos sin las cadenas, múltiples cadenas, varias cadenas con múltiples negocios para la oferta de bienes al mejor precio y de la mejor calidad? Claro. Y pues estaríamos en el caso venezolano, en donde el señor Chávez en el año 2007 dijo no más comercio privado. Se tomó, por ejemplo, a las malas, con policía, las instalaciones de El Éxito de Colombia, claro, que los perdió, no los pagaron, y fundaron unas cosas que se llamaban Mercal, que pretendía llevar bienes prácticamente a precios sin la intervención de esos malvados capitalistas del Éxito o cualquiera otro de los supermercados
de la época que eran muy grandes y muy importantes en Venezuela. Todo eso desapareció y el comercio se volvió una tragedia. Prácticamente buscar unas papas o unas yucas o carne en Venezuela era un ejercicio de recorrer calles a pie, hacer colas y buscar con qué satisfacer los más elementales necesidades, el papel higiénico, Sí. Las toallitas sanitarias, todo, absolutamente todo, se volvió una tragedia conseguirlo y una epopeya buscarlo. Y con un agravante, si me lo permite, doctor José Obdulio Gaviria, y es que el gobierno colombiano no defendió a las empresas colombianas que se perjudicaron por las decisiones del gobierno de Chávez, ¿no? Ahí hubo todo tipo de intervenciones. Por ejemplo, la señora Pía Córdoba montó una empresa de intermediarios para buscar la devolución con una altísima comisión e inclusive hasta el pago. Por ejemplo, recuerdo que Avianca tuvo que suspender los vuelos a Venezuela, y no solamente Avianca, prácticamente todas las grandes empresas del mundo. Venezuela quedó aislada de ese bien y servicio que es el transporte aéreo, porque no les pagaban, les robaban el dinero, y porque además todo pasaba por el Estado. Una actividad como el vender pasajes, entonces no era una actividad libre, sino que necesitaba un conforme o un visto bueno de una entidad allá que manejaba las divisas, y por lo tanto hizo que los venezolanos se quedaran sin vuelos comerciales prácticamente a ninguna parte. Pasemos al tema de la consulta popular anunciada por el presidente Petro. Usted hace un comentario que tiene dos temas verdaderamente interesantes. Uno tiene que ver con el verdadero fin para la izquierda de una consulta popular, y lo otro, cuál debe ser la respuesta de la oposición, y usted propone una abstención activa. ¿Por qué no tocamos esos dos temitas? Sí, en el año 2018, en el Senado de la República, la señora Claudia López, su esposa, y la izquierda del Partido Verde en esa época, dirigidos por Jorge Iván Ospina y por el señor González, que ya vinimos los colombianos a conocerlo, para generar condiciones de publicidad y que además el Estado les ayudara con eso, propusieron en el Senado una consulta popular anticorrupción. Incluía la rebaja de sueldos de los parlamentarios, es decir, era una consulta total y absolutamente orientada al proselitismo político para dos campañas: la de Claudia López como candidata presidencial en ese momento, luego pues la derrotamos con Iván Duque, y segundo, para que aumentara poderosamente la representación del Partido Verde en el Congreso. Lo lograron, pusieron en la cabeza a Antanas Mocus y obtuvieron 6 curules más de las que hubiesen tenido sin esa consulta y sin esa cabeza. Entonces, eso lo pongo como ejemplo de que las consultas populares planteadas de esa manera son realmente mecanismos absolutamente indignos, por lo menos, no son ilegales, pero son indignos, de hacer proselitismo por fuera de las campañas, o por lo menos del cronograma de las campañas. Petro está intentando o va a hacer un anticipo de la campaña para el pacto histórico, en donde va a intentar no perder tantas curules como evidentemente las va a perder. Y entonces la propuesta que hay que hacer respecto a la consulta es, primero, combatir con energía lo que es el contenido de la reforma laboral, que es una reforma que destruye la microempresa, la pequeña empresa y la mediana, más que la grande. La grande es capaz de sostener esos nuevos costos de su mano de obra, de sus trabajadores. Y el umbral, que es elevadísimo, de participación, casi 14 millones de ciudadanos, hacer que no lo obtengan. Entonces, combatir el contenido, y en la forma abstenernos de participar en esa consulta, no recibir el tarjetón, no marcar el tarjetón, para que ni siquiera obtenga
logre traspasar el umbral, que es 14 millones de votantes. O sea, no traspasar el umbral y quienes marquen no a la consulta, que es un pretexto para hacer política y adelantar la campaña presidencial del pacto histórico. ¿Hay alguna manera, alguna retórica que pueda utilizar el presidente de la República si no se pasa el umbral y él obtiene una victoria, es decir, no obtiene una victoria, sino gana el sí entre quienes participen por debajo del umbral? ¿Él no puede capitalizar eso de alguna manera políticamente? Ya lo hicieron, el petrosantismo sabe hacerlo, le gusta hacerlo, cree que es leal políticamente y es ético hacerlo, y entonces cuando perdieron el plebiscito al que le habían cambiado el umbral, óigame eso, sí, al que le habían cambiado el umbral, cuando lo perdieron, entonces se fueron al Senado de la República y a la Cámara de Representantes a hacer aprobar una proposición que decía que bueno, que ya como los opositores del plebiscito habían hecho un acuerdo político con el gobierno, entonces se daba por entendido que había que darle vía libre al sí. O sea, ganó el no y aplicaron el sí. Eso lo hizo el petrosantismo, las mismas corrientes que hoy proponen la consulta popular de Petro. ¿Qué peligros tiene esta abstención activa, doctor José Obdulio? ¿Qué? ¿Qué peligros tiene para la democracia en Colombia esta abstención activa? Es decir, ¿qué riesgo tomamos? La abstención activa nos la aplicaron a nosotros y Uribe la respetó en el año 2003. El Partido Liberal, derrotado por el presidente Uribe, quien había estado en su seno hasta el año 2001 como liberal. El Partido Liberal, encabezado por 3 individuos, Serpa, Samper y Piedad Córdoba, lanzaron la consigna de la abstención activa contra el referendo, y a pesar de que el referendo logró una esplendorosa participación, y además de que el presidente Uribe respetó normas como que no se podía hacer un referendo el mismo día de las elecciones. Recuérdese que las elecciones eran el domingo y el sábado se hizo el referendo. A pesar de eso, y para que los oyentes recuerden mejor, el candidato a la alcaldía de Bogotá era Lucho Garzón, y entonces Lucho Garzón hizo un juego de palabras y dijo: el sábado Locha, que quiere decir no vayan a votar, y el domingo Lucho, y bueno, además ganó. Pero entonces el presidente Uribe respetó las formas, y a pesar de eso, el número 1 del referendo, la primera norma, obtuvo el umbral y es una norma constitucional vigente. Las otras 16 no, que además hacen que muchas de esas ideas que hoy están poniendo en práctica el gobierno Trump sobre el tamaño de la burocracia estatal, o que está poniendo en marcha el gobierno de Argentina, y que hoy son casi que aprobados como puro sentido común por la mayoría de los ciudadanos del mundo, esas normas que propuso el presidente Uribe no pasaron el umbral, y el presidente Uribe, que sí es un demócrata, respetó ese resultado. Pero adicionalmente no lo logró el presidente de mayor popularidad en la historia de nuestro país, ¿no? El presidente Uribe, hay un dato estadístico histórico desde el año 91, que es la medición que hace la empresa Inbamer sobre popularidad o impopularidad de los presidentes. El único presidente desde el 91 hasta hoy que ha mantenido la popularidad ha sido el presidente Uribe, con un 72% en promedio y llegando a topes del 86%. Sí. Y además, el único personaje del país, de la historia de Colombia,
que ha obtenido el triunfo en primera vuelta en las dos ocasiones en que se presentó es el presidente Uribe, y que además logró la elección de su candidato en el 2010, pero que lo traicionó prácticamente en la semana anterior a la posesión. En el 14, el presidente Uribe y su candidato lograron el triunfo en la primera vuelta. Sí. En la segunda, fue la segunda de los ñoños, la segunda, claro, la Odebrecht, de los Besaile y de Odebrecht, y por lo tanto de la derrota del candidato Uribe. Y en el 18 vuelve a triunfar el candidato Uribe, y en el 22 entonces ya el colectivo de abogados y toda la patulea izquierdista tiene al presidente Uribe subyúdice, y el presidente y prácticamente no lo tuvo durante unos meses en la cárcel, y por lo tanto desvertebró nuestra fuerza política, que hoy está totalmente recuperada y que en el 2026 con absoluta seguridad será la punta de lanza del triunfo de las ideas de la libertad en Colombia. Proponer la reelección para la presidencia de la República y habilitar nuevamente al presidente Uribe, ¿le suena o no le suena? Es un imposible desde el punto de vista de la correlación de fuerzas. Eso es una decisión que tendría que tomar primero el Congreso de la República, luego Santos logró meternos en el año 2014, 15 tal vez, o 16, sí, 15, un acto legislativo que la prohíbe, y si se quiere revivir, tiene que ser por un mecanismo de participación popular, o sea, solamente se puede hacer por referendo o por constituyente, y por lo tanto es casi imposible desde el punto de vista de la técnica parlamentaria o legislativa. De acuerdo. Por lo tanto, lo que sí se puede pensar es la idea que lanzó en algún momento Abelardo Vélez Priella, de que el presidente sea el vicepresidente, es decir, sea el candidato vicepresidencial que coordine y oriente las fuerzas políticas que van a derrotar al petrismo, al pacto histórico y a toda esa masa del socialismo del siglo XXI que a través de tradiciones como la de Santos se convirtieron en gobierno en el año 22. Pero en caso de que esa tesis funcione, sea candidato, gane las elecciones esa fórmula, el vicepresidente Uribe no podría asumir la presidencia bajo ningún situación. Esa es la paradoja de esa norma, que sí, realmente no podría. Lo que sí ahí entonces entraría a considerarse es un asunto de la vigencia de pérdida de derechos, porque ese acto legislativo, dentro de la filosofía de la Carta de Derechos Humanos de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, es absolutamente violatoria de los derechos humanos. Eso lo decidió la Corte Interamericana, sí, respecto a un intento de reelección en Costa Rica, donde estaba prohibida la reelección. Pero como les digo, no es el asunto principal es cómo los colombianos derrotamos al socialismo del siglo XXI, al gobierno del presidente Petro, al pacto histórico y a toda esa expresión de caos político que impusieron en Cuba, que impusieron en Venezuela, en Argentina, que están todavía vigentes en Bolivia, y que en Colombia, si nos descuidamos y no logramos derrotarlos en el 26, pues nos hará vivir la tragedia que esos países han vivido. Bueno, el tercer tema precisamente es ese, elecciones 2026, y usted habla del regreso de las ideas de la libertad en Colombia. Yo le agregaría algo, ¿tiene algo que ver también con el regreso del sentido común que usted mencionó sí, en el claro, gobierno de Trump y Milei? Exactamente, es que las ideas del sentido común son las que tienen en el ostracismo, gracias a Dios, al disparate marxista. Es que el disparate marxista es el que permea todo el contenido programático ideológico de las corrientes, no solamente en América Latina, sino en los propios Estados Unidos,
que fue la campaña del año 24, perdón, en los Estados Unidos. Fue una gran batalla ideológica contra lo que ellos mismos, los gringos, que saben bautizar también los asuntos para facilitar su comprensión, sí, bautizaron la ideología woke. Incluso sí, la definen con otro acrónimo, la ideología DEI, que es la diversidad, equidad sí, e inclusión, que realmente es una manera de destruir a las sociedades a través de actuaciones del Estado facilitando el caos prácticamente, y entonces convierten la vida social en una guerra entre los sexos, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, entre los hombres y las mujeres, entre los heterosexuales y los homosexuales, en la naturaleza, la guerra de la naturaleza contra el hombre, o mejor dicho, del hombre contra la naturaleza, en donde la naturaleza, comillas, es el bueno y los hombres los malos, y todos los etcétera. Por ejemplo, en el racismo, entonces convierten la vida en sociedad en una especie de guerra permanente entre negros y blancos, entre pardos y mestizos, bueno, en fin, una locura que hace que la vida en sociedad sea una guerra de todos contra todos. Eso que representaba la señora Harris, y que lo representaba nítidamente, se convirtió en unos libros extraordinarios en donde la sociedad fue mirando con sentido común la locura de Harris, la locura de Biden, la locura de Obama, la locura de los demócratas, y sobre todo de un socialista, comillas, demócrata, que con una gran influencia dentro de su partido, que era Sanders. Esa fue la campaña electoral de los Estados Unidos. Ni qué decir la de Argentina, que yo creo que es la de más elevado sentido y contenido. Pues esa va a ser la campaña del 26, la recuperación de la idea de la libertad, comenzando por las libertades políticas, pero sobre todo manteniendo las libertades económicas y perfeccionándolas, que supone acabar con toda esa macrocefalia estatal de gasto, de déficit fiscal, de endeudamiento, disque para satisfacer y beneficiar a la comunidad, para satisfacer las necesidades. Las necesidades se satisfacen con crecimiento, con enriquecimiento del conjunto de la sociedad, y ese enriquecimiento y ese crecimiento se produce con libertad económica. ¿Cuál opción en Colombia reúne esas características para el regreso de las ideas de la libertad en nuestro país y que gane el sentido común? Bueno, las opciones son las corrientes políticas. Por ejemplo, ¿por qué el Partido Conservador no es hoy opción política, a pesar de la grandeza de su historia desde el año 1948, cuando se produce el famoso manifiesto de Caro y Ospina? Pues porque abandonan esas ideas. Pero entonces quiere decir que el Partido Conservador se tiene que arrodillar y aceptar servilmente al socialismo del siglo XXI. No, tiene que acompañar a la corriente que represente sus ideas. Esa corriente desde el año 2002 la representa y la dirige el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y desde el 2013, cuando decidimos la fundación del partido, pues la representa el Centro Democrático, pero no excluye el Centro Democrático a ninguna corriente que con esas ideas se presente como opción para la derrota del socialismo del siglo XXI. Sí. ¿Cómo se logra entonces un acuerdo entre esas corrientes? El propio cronograma electoral ayuda. Por ejemplo, en el año 2026, en marzo, hay elecciones parlamentarias. Esas elecciones parlamentarias pueden concurrir o coincidir con una consulta entre candidatos de las diversas corrientes, el candidato del Centro Democrático,
el candidato de los liberales, el candidato de los conservadores, el candidato de los de Cambio Radical, los candidatos independientes, candidatos de firmas, etcétera, que podrían perfectamente coincidir en esa consulta. Pero si además no quieren coincidir en esa consulta, hay la opción de que la mejor expresión de las ideas de la libertad llegue a la segunda vuelta en mayo y todos nos unamos para acompañarlo en junio del año 2026. Doctor José Obdulio Gaviria, como siempre un placer tenerlo en el Centro de Noticias Caribe, escuchando sus conceptos, sus opiniones sobre el acontecer político de nuestro país y sobre todo la situación, las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos. Como siempre, muy amable, doctor Gaviria. Muchísimas gracias y un gran saludo a todos los oyentes. Bueno, y esperamos contar más adelante nuevamente con usted, como siempre. Sí, señor, estaré atento. Muy amable.